Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a estas emisiones Lobby Live de la comunidad Tourism Leaders Lobby. A las 5 de la tarde, martes, miércoles y jueves, nos sentamos, nos reunimos y charlamos con varios invitados de temas que al sector nos interesan. Os voy a compartir, como hago cada tarde con vosotros, el manifiesto de la comunidad, un manifiesto que nos invita a imaginar y a compartir soluciones, un manifiesto que nos invita a creer que no existe la competencia y un manifiesto que nos invita a pensar que juntos podemos hacerlo mucho mejor. Este es el manifiesto de Tourism Leaders Lobby, que como cada martes, miércoles y jueves, a las 5 de la tarde, hora España, y para todo el mundo, y desde esta emisión de Lobby Live, os compartimos. Podéis encontrar todos nuestros contenidos, las sesiones live ya grabadas y editadas, colgadas en la página de LinkedIn de la comunidad, en Tourism Leaders Lobby, de LinkedIn, y donde ya estamos a punto de alcanzar los 1.500 seguidores. Muchísimas gracias a todos los que estáis incorporándoos a esta comunidad y gracias también por mantener la conversación viva. Una conversación que la llevamos bajo estos 4 hashtags que os compartimos: Hostelea Inspira, Comunidad TLL, Compartir Saberes y Lobby. Esta tarde vamos a hablar de destinos, porque el destino, los destinos turísticos son el tablero de juego del sector. Los destinos son los espacios geográficos donde se desarrolla nuestra actividad. Y para ello voy a contar esta tarde con 4 invitados de lujo. Es uno de los paneles más espectaculares hasta ahora que hemos tenido en la comunidad y me vais a permitir que los vaya presentando. Con nosotros vamos a tener a David Mora, vamos a tener también a Iñaki Gaztelumendi, a José María de Juan Alonso y a Claudio Milano. Todos ellos citados esta tarde como invitados por su gran expertise, conocimiento en los destinos turísticos. Todos ellos consultores, conferenciantes, profesores, también como muchos de los miembros de nuestra comunidad, y yo creo que con muchísimas ganas de poder trasladar a toda la comunidad y a todos nuestros asistentes ese mensaje de futuro que ahora mismo a todos tanto nos ocupa. Muy buenas tardes, Claudio. Voy a pediros que activéis vuestros micros para poder saludaros y iniciar esta charla con Claudio. Claudio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Y finalmente, José María, muy buenas tardes también. Buenas tardes, aquí estamos. Vamos a iniciar esta charla de hoy con Claudio y desde una perspectiva que a mí me parece súper interesante y que es la de la antropología. Claudio es antropólogo y me gustaría mucho que nos compartiera una visión quizás no tan endémica de nuestro propio sector, pero una visión donde podamos incorporar más ese perfil humano, esa reacción humana que tanto necesitamos conocer para poder ir perfilando cómo vamos a ser y cómo va a ser el mundo después de esta situación. Yo estoy repitiendo desde hace unos días una frase, y es que el coronavirus no va a cambiar el mundo. Lo que lo va a cambiar va a ser nuestra actitud frente a este tipo de situaciones. Claudio, muy buenas tardes, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y justamente retomando esta última frase, el coronavirus y estos tipos de crisis, estos tipos de crisis que hemos tenido a lo largo de las civilizaciones humanas, nos han hecho más fuertes, nos han hecho adaptar a estos cambios. De hecho, si vemos atrás en la historia, realmente el ser humano siempre se adaptó. Y la historia del turismo, la historia del encuentro, porque el turismo, además de ser un hecho económico, es un hecho social, cultural y habla de encuentros,
inevitablemente siempre ha cambiado, siempre ha ido cambiando a medida de que el entorno ha cambiado. De hecho, cuando hablamos de tendencia turística, por ejemplo, vemos que las tendencias turísticas son reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? No es un caso que hablar de experiencia o hablar de turismo de lentitud, sense tourism, ha sido el reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad en las últimas décadas. Entonces, inevitablemente, el ser humano va cambiando y así el sector turístico también se irá adaptando a esos nuevos cambios. Ahora bien, esos nuevos cambios y este entorno cambiante ofrece nuevas oportunidades. De hecho, no es la primera vez que decimos, consultores, docentes, investigadores, que el turismo se desarrolla en un entorno cambiante. Es un sector en plena transformación. Y lo que estamos viviendo hoy en día es otra transformación de lo que llamamos turismo, que realmente es hecho de muchas otras cosas, ¿no? De factores políticos, culturales, sociales, psicológicos. Y en eso, sin duda, lo que podemos entrever en ese momento son algunos cambios, ¿no? Algunos cambios a los cuales tendremos que adaptarnos. Pienso, por ejemplo, sin duda, la percepción de riesgo. Hace no mucho tiempo, un gran sociólogo de nuestra digamos, de nuestra época, hablaba de la sociedad de riesgo. Nos íbamos adaptando. Realmente lo que estamos viviendo hoy en día, desde un punto de vista antropológico y sociológico, es algo que ya veníamos oliendo de cierta forma, ¿no? Entonces, inevitablemente todos los cambios a nivel tecnológico, de la nueva tecnología, cuando hablábamos hace 10 años, hace una década, empezamos a hablar de revolución tecnológica, de nueva tecnología, era ya adaptarnos a lo que está pasando hoy en día. Realmente hoy en día estamos mucho más listos para enfrentarnos de lo que pensamos. De hecho, pensar al tema de la bioseguridad, pensar a la nueva política de cambio o pensar al turismo de proximidad, a las nuevas ruralidades, a la sostenibilidad, era realmente algo que ya veníamos preparando y realmente hoy en día resulta ser una oportunidad desde un punto de vista turístico, sin pensar a otros ámbitos, para poder adaptar el sector turístico a estos cambios. Gracias, Claudio. Voy a animar a nuestra audiencia a que os animéis a poder poner vuestras preguntas para cada uno de nuestros invitados a través del botón de preguntas y respuestas. Ahí luego en el panel general las vamos a volcar y vamos a transmitírselas a nuestros invitados para obtener esas respuestas. Claudio, ¿el ser humano tiene poca memoria? ¿Olvidamos que ya hemos pasado muchísimas situaciones parecidas y que al final el sol sigue saliendo y la memoria del ser humano parece ser muy corta en estas situaciones? No, totalmente, en el sentido que justamente cuando pasan esos tipos de crisis, ¿no? Y hay muchísima bibliografía y estudios sobre cómo el sector turístico, por no hablar del sector económico, se adapta a estas crisis. Realmente muchas veces volvemos a repetir algunos patrones, positivos o negativos que sean. Ahora nos toca, sin duda, aprovechar de esa oportunidad para cambiarlos en positivo. Pero ya ha pasado en la historia, y ver, por ejemplo, la semana pasada en la provincia, en una de las provincias de China, donde realmente en cuanto ha caído el lockdown, la mayoría de turistas de la región internos se ha volcado hacia el parque natural, y hemos visto esa foto y esos reportajes de la CNN. Yo realmente no me he sorprendido tanto, porque yo no creo que, como tú decías al principio, que esta crisis cambiará realmente
las ganas y de movilidad. Si algo hemos alcanzado, a pesar de regirse por la desigualdad en las cuales se rige nuestro sistema económico, pero la movilidad realmente ha sido un gran hallazgo. Y sin duda, ese tipo de voluntad, de ganas en el ser humano, de movilidad, siempre fuimos nómadas. Va a volver y inevitablemente en este momento lo que tenemos que hacer es pensar a cómo adaptarnos a esos cambios, pero volveremos y volveremos más fuertes. Gracias, Claudio. Voy a incorporar a esta primera ronda de visiones sobre el tema de hoy, sobre este Destinos, el tablero de juego, a José María. José María es un experto en sostenibilidad en destinos, este es su expertise. Sé que en los últimos días, José María, estás participando en muchísimos webinars muy centrados en sostenibilidad y sé que este ahora mismo también es uno de los puntos importantes alrededor del cual se articula también un gran discurso, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Veníamos de un tiempo de trabajar muchísimo en la sostenibilidad de los destinos y ahora ¿cómo seguimos trabajando? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo impacta a partir de tu conocimiento y de tu experiencia la situación actual en la sostenibilidad de los destinos? Buenas tardes otra vez, José María. Buenas tardes, Eva. Pues bien, yo creo que en esto, y precisamente me ha venido muy bien estos días, tanto como ponente como oyente, participar en varias cosas relacionadas con el mundo de los destinos. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el planteamiento, porque hasta ahora yo hago marketing de destinos lejanos sobre todo, que son los que ahora más van a sufrir, pero sobre todo porque esta atención se había centrado demasiado en los aspectos ambientales y me da la sensación de que ahora vamos a tener que volver a los aspectos sociales y a los aspectos económicos. Es decir, habíamos desarrollado pues desde Pacto Mundial, donde estamos metidos, o desde el Centro Español de Turismo Responsable, desde un montón de redes, una actitud muy centrada en la compensación del CO2, las rutas por el clima, que el turismo dejase de impactar el cambio climático, y de pronto ahora todo eso para mí, no porque pase a un segundo plano para mí, por supuesto que no pasa, pero de cara al mercado, si ya ocurrió en la crisis de 2008, cuando hay una necesidad de supervivencia extrema, que es a lo que nos enfrentamos, pues evidentemente eso pasa a un segundo plano. Y eso para mí va a ocurrir. Entonces yo creo, como mensaje positivo desde este punto de vista, es que es cierto todo lo que se dice, que va a haber una oportunidad para los destinos cercanos, va a haber una oportunidad más grande para todo lo que es lo local, lo del turismo de proximidad, el turismo slow, la España vaciada, todo esto se está oyendo ya hasta el aburrimiento todos los días, pero eso a mí lo que me preocupa es cuánto va a durar, porque como dice Claudio, y creo que tiene toda la razón, en cuanto que nos dejen, agarramos un avión otra vez y nos vamos al quinto carajo. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado de cómo estabilizamos esto, porque a mí eso me preocupa. O sea, me preocupa de pronto este repentino amor que tiene todo el mundo por el turismo local y cercano, que no lo tenían hace 20 días, porque cuando había vuelos muy baratos se iban a Dominicana en vez de ir a Teruel. Ahora resulta que van a ir todos a Teruel, por lo visto, según parece, pero eso no es tan cierto. O sea, ni Teruel está preparado para que vaya toda esta gente, ni van a ir a Teruel más allá de lo que se les permita. Entonces yo creo que en este sentido van a hacer falta, y permítame que termine dos segundos, ¿no? Perdóname, Eva, unas grandes dosis de cooperación competitiva, de competición, unas grandes dosis de solidaridad, unas grandes dosis de generosidad. Estamos viendo incluso, yo que en tantos webinars que veo como cada uno intenta aprovechar el momento para sacar pecho. Aquí hay mucho gallo y poco corral, esa es la sensación que me está dando. O un dicho que escuché una vez aquí en un pueblo, que era: el problema de este país es que todos van a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Pues esto es algo parecido. Creo que tenemos que hacer un centramiento, porque ahora todos tenemos mucho tiempo, todos somos muy generosos, todos damos millones de webinars, todos colaboramos en mis redes y hacemos un montón de cosas. Cuando vuelva a la normalidad, ¿esto va a seguir siendo así? Yo no estoy tan seguro. Y cuando ese turista que dice ahora
que ama el ir a ver al pueblo de al lado y conocer su jardín cercano, va a hacer lo mismo cuando ese jardín cercano sea más caro que irse al Quinto Carajo? Yo no me lo creo. Entonces yo creo que tenemos que intentar eso, y otra cosa muy importante para mí es salvar el verano. Es decir, yo me quedé muy preocupado este domingo leyendo El País cuando algunos de los grandes sabios de turismo de este país y buenos amigos míos dicen el verano está perdido. Si ya renunciamos a que el verano está perdido, entonces esto no tiene muchas posibilidades. Entonces yo creo que la primera para mí, y las redes de profesionales que estamos trabajando para eso, hay que salvar el verano, como sea. Es decir, podemos sobrevivir a una Semana Santa, no sobrevivimos a un verano muerto absolutamente. Y hay formas de hacerlo. O sea, eso con toda seguridad nos tendremos que organizar. Y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir, pero para mí ese es el mensaje. Solo lo salvaremos si dejamos de andar sacando pecho cada uno y empezamos a organizarnos un poquito, que es lo que algunos profesionales estamos tratando de hacer, ¿no? He tomado muchas notas, sabéis que lo hago durante vuestras intervenciones para luego poder compartir con vosotros esos highlights, esas conclusiones. Aprovecho para darle la palabra a David Mora, a saludar a los más de 170 participantes en la audiencia. Animaros también a que podáis compartir vuestras preguntas con nuestros invitados. Y de la visión de José María vamos a saltar a otra visión que yo creo que también va a ser muy interesante. Buenas tardes, David, de nuevo. Buenas tardes a todos. Bueno, me es difícil aportar cosas que no hayan sido dichas ya previamente por Claudio, por José María, que además tienen una larguísima experiencia, por comentar algunas cosas, ¿no? Yo creo que esta también es una oportunidad para la mejora de la gestión de los establecimientos en España. Yo creo que en general podemos aprovechar este momento para que las empresas que realmente funcionan bien, pues hagan que el sector turístico en España sea muchísimo más competitivo. Yo creo que esta será uno de los valores, saldremos más fortalecidos. Sí que es cierto que probablemente con menor oferta instalada, porque bueno, pues, va a haber muchas pequeñas empresas que no superen esta crisis, pero saldremos fortalecidos en esta línea, ¿no? Luego también yo creo que hay que poner en valor la importancia de los espacios abiertos y cómo yo creo que sí que es cierto que buscaremos destinos de interior, destinos naturales, vamos a volver a descubrir nuestro país, porque yo creo que a corto plazo la cuestión no es si podemos viajar fuera o no, es que realmente no existe esa alternativa, ¿no? Vamos a poder viajar donde nos dejen y va a estar seguramente muy cerca y vamos a buscar esos espacios abiertos, espacios naturales en los que vamos a poder disfrutar de ese mayor espacio, ¿no? Incluso también nos va a obligar a recalcular la capacidad de carga de nuestros espacios naturales, ¿no? Incluso también de nuestras propias playas. Son elementos que al menos para 2020 nos van a obligar a reflexionar sobre qué modelo turístico tenemos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Claudia en que volveremos a movernos, ¿no? Como bien dice, somos nómadas y crisis anteriores, como por ejemplo la del 11 de septiembre, que bajó de una manera radical la movilidad de los movimientos aéreos, como el de 4 o 5 meses ya se había recuperado. Crisis pasadas también demuestran esa resiliencia de la que hablabais previamente, ¿no? Del sector turístico. Pero sí que yo creo que habría que aprovechar esta crisis o este periodo un poco de introspección y de reflexión para que los destinos y las empresas refuercen algunos ejes, ¿no? Como podría ser el eje ético. Yo creo que este eje ético que ahora mismo estamos todos poniendo muy en valor, siendo generosos y cooperando, yo creo que esto es algo que debería trabajarse a futuro, ¿no? Que realmente forme parte de nuestro ADN como territorio o como empresa. Esta E de la ética versus la estética, ¿no? Tenemos que dejar de aparentar y ser mucho más éticos y tener esa conciencia ambiental y conciencia social. Esto yo creo que serían elementos que tenemos que preservar un poquito, fruto de esta catarsis colectiva que estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también sería bueno que no olvidemos o que aprovechemos este momento para reflexionar mucho sobre los derechos de los trabajadores del sector turístico.
Ahora mismo estamos reflexionando mucho sobre la forma de trabajar que tienen los trabajadores sanitarios. Estamos todos también pensando en la gente que trabaja en el supermercado, los que están ahora mismo dando la cara, los que están en primera línea. Aprovechemos para reflexionar sobre qué herramientas damos a los trabajadores del sector de la hospitalidad, en mayúsculas, para defender mucho más sus derechos y que no sea solamente con respecto al contagio de un virus, sino en general reflexionar sobre sus derechos como trabajadores a futuro. Creo que tenemos una oportunidad maravillosa para poder reflexionar acerca de muchísimas cosas y David, me parece fundamental el también poder utilizar este tiempo para pensar en la parte humana del sector, ¿verdad? No únicamente en ese motor económico, ese Producto Interior Bruto al que siempre nos referimos, esos motores económicos, sino como muchas veces decimos, somos la industria de las personas, la industria de la felicidad, una gran familia global, mundial, y es cierto que esa reflexión sobre los que formamos parte de esta familia también debe tener un hueco prioritario en lo que estamos haciendo en estos momentos. Voy a saltar a Iñaki para que pueda ofrecernos estos últimos minutos de valoraciones personales antes de que empecemos a debatir, a poner encima de la mesa las distintas preguntas que nos estáis haciendo llegar a través de preguntas y respuestas. Lo tenéis abajo en vuestra barra preguntas y respuestas, ahí podéis clicar y hacernos la pregunta. Y os recuerdo también que estamos compartiendo en redes sociales con Hostelea Inspira, Comunidad TLL, Compartir Saberes y Lobby, los 4 hashtags de cada una de las emisiones a las 5 de la tarde, hora España, que emitimos desde la Comunidad Tourism Leaders Lobby. Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, fenomenal, contenta de tenerte aquí, amigo. Oye, quedarte para el último turno tiene una parte buena y una parte no tan buena. La buena es que ya hemos dicho muchas cosas, la mala es que ya hemos dicho muchas cosas y la buena es que puedes dar la pincelada final. Sí. De hecho, esto es ser el último, por cierto, te agradezco además formar parte de un panel tan interesante en el que están José María, Claudio y David, ¿no? Que es un verdadero privilegio. Pero sí, efectivamente, el de ser el último te obliga a reconfigurar seguramente parte de tu intervención y yo quería reflexionar con vosotros, compartir, ¿no? Y os agradezco vuestra presencia y a todas las personas que estáis siguiendo este panel. Es, claro, lo que se está demostrando es exactamente algo sobre lo que hemos reflexionado mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que al final el sector turístico no es más que se enmarca dentro de la actividad económica global y de la sociedad en la que se desenvuelve esta actividad, ¿no? Con lo cual, en el fondo, el sector turístico lo que ha demostrado y está demostrado ser durante esta crisis es que es una caja de resonancia ampliada de lo que está pasando en la actividad económica a nivel mundial. El turismo lleva 10 años creciendo por encima del crecimiento económico mundial. Y en una situación de crisis el turismo decrece más que la media de la economía mundial, por lo cual nos vamos a enfrentar efectivamente a una situación de crisis a corto plazo que vamos a tener que gestionar y del que vamos a tener que obtener unas cuantas lecciones, ¿no? Yo he tratado de sintetizar algunas paradojas, ¿no? Que se están produciendo precisamente por este proceso de cambios que estamos viviendo en la economía y la sociedad, ¿no? Las paradojas en las que creo que se está incurriendo la economía mundial es que, en primer lugar, lo que asistimos es a una cierta crisis del modelo económico neoliberal preponderante que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? Es un sector que entró en crisis con la crisis financiera del 2008, pero que salió prácticamente sin rasguños. Y sin embargo nos volvemos a encontrar con una crisis de este modelo de crecimiento y seguramente el replanteamiento de este modelo de crecimiento basado en una producción de carácter global y una movilidad intensa a nivel mundial, como bien destacaba Claudio, David o José María, bueno, pues seguramente este replanteamiento del modelo de movilidad va a tener consecuencias muy importantes para el sector turístico. No sabemos si positivas o negativas, porque lo cierto es que uno de los elementos claves de la situación en la que nos encontramos es que no tenemos experiencias históricas similares. Se ha recurrido en algunas ocasiones a hacer paralelismos con la crisis del 29, con el lunes negro del año 88, con la crisis del 2008, la crisis financiera, pero lo cierto es que es la primera vez que nos encontramos con un shock de oferta y demanda al mismo tiempo, ¿no? Le hemos dado al botón del stop a la actividad económica y en cuestión de semanas le daremos al play
y no sabemos exactamente cómo va a ser, cuáles van a ser las revoluciones de recuperación de la normalidad, ¿no? En el ámbito del sector turístico hay varias estimaciones que hablan entre 2 o 3 años para recuperar la actividad económica mundial que teníamos en el 2019. O sea que la actividad se recuperará, pero seguramente será un proceso paulatino, ¿no? Por lo cual nos encontramos con esta paradoja de esta crisis de este modelo económico neoliberal. También nos encontramos con una crisis de cierta legitimidad de las instituciones multilaterales, es decir, quien está tratando de responder a la crisis son los Estados-nación, que parecía que estaban en declive en este marco económico global, y sin embargo, en estos momentos la crisis sanitaria y la crisis económica está siendo soportada más por los Estados-nación que por las entidades multilaterales. Por ejemplo, el ejemplo de la crisis de legitimidad de la Unión Europea en las últimas semanas es un hecho evidente. Otra cuestión que creo que va a tener, que es mucha importancia en los próximos años, va a ser la recuperación del prestigio del concepto de estado de bienestar. Si hoy hablamos de un modelo turístico contemporáneo, tiene mucho que ver precisamente con la aparición del estado del bienestar. El estado del bienestar es el que facilita que una buena parte de las clases medias empiecen a viajar por motivos turísticos, y es lo que hace crecer el fenómeno del turismo de masas, con lo cual la recuperación del prestigio del estado de bienestar seguramente va a tener consecuencias muy importantes desde el punto de vista del modelo de evolución del turismo en los próximos años. También, en paralelo a esta crisis de legitimidad de las organizaciones multilaterales, nos encontramos en una cierta crisis de legitimidad del modelo de libre empresa. Digamos que quien está soportando el peso de este proceso de cambios es básicamente el sector público. El mundo de la empresa en general, excepto algunas excepciones muy interesantes, que no solamente el sector turístico, sino otros sectores, digamos que no han tenido el papel de protagonismo en el liderazgo de este proceso de cambios. Y después hay 2 elementos que pueden ser muy importantes y que tenemos que saber evaluar desde el punto de vista de gestión de los destinos, ¿no? Y del negocio turístico. Uno es el cambio en la jerarquía de valores que vamos a tener la ciudadanía en el momento que salgamos de nuestro confinamiento, es decir, el peso que van a tener posiblemente elementos como el bienestar, como la salud, como cuestiones sobre la salud pública, es decir, seguramente dentro de nuestra escala de valores a la hora de elegir destinos turísticos, van a tener un papel muy importante, ¿no? Es decir, analizar la viabilidad de los destinos a los que viajamos, que yo soy de los que coincido con las reflexiones anteriores, soy de los que pienso que vamos a viajar, vamos a volver a viajar. Viajaremos de otra manera, empezaremos por fases, nos adaptaremos a la normalidad de forma progresiva, pero volveremos a viajar tanto a destinos a corta distancia, como decía José María, como a destinos de larga distancia. Y después, un elemento muy importante, que tenemos que evaluar todavía cuáles van a ser las consecuencias de este fenómeno, ¿no? Que es el éxito frente a la cierta crisis de otros sectores y otras instituciones, el éxito de la comunidad, ¿no? Que es una cuestión que planteaba José María, ¿no? Es decir, este éxito de la comunidad, de lo público, de lo comunitario, seguramente va a tener muchas consecuencias desde el punto de vista de las relaciones y de la interacción y de la empatía, ¿no? Y si algo representa el sector turístico, es precisamente empatía, es capacidad de relaciones humanas. Con lo cual, digamos que tenemos un cóctel preocupante desde alguna perspectiva, porque no sabemos hacia dónde van a evolucionar, no sabemos cómo vamos a ser cuando salgamos de nuestro confinamiento, pero sin embargo yo creo que se genera un marco de trabajo, un escenario, un ecosistema muy interesante para que los destinos afronten un modelo de desarrollo en el que se base no en regresar al momento en que nos encontramos hace un mes o hace 2 meses, sino que los destinos traten de buscar cuál es el camino de ir hacia donde creían que tenían que ir hace unos meses. Es decir, ha habido una reflexión muy, muy, muy interesante en que ha participado tanto Claudio como David, como José María, no hace tanto, parece que ha pasado un siglo, pero han pasado 3 o 4 semanas, sobre precisamente este cambio en la mentalidad y la orientación estratégica de los destinos que iban en una dirección más alineada con la sostenibilidad, con el crecimiento equilibrado, con el equilibrio entre los distintos elementos de la cadena de valor que representa el sector turístico, del papel de la ciudadanía, de cómo la ciudadanía también participa del hecho turístico. Y ahora tenemos una nueva oportunidad, es como aquel programa de los años 80 de televisión sobre accidentes que hablaban de la segunda oportunidad. Bueno, pues tenemos una oportunidad de que algunas de las cuestiones que nos veníamos planteando hasta hace un mes, ahora las pongamos en primera línea, ¿no? Y cuando pensemos en hacia dónde deben avanzar nuestros destinos turísticos, pensemos en que no deben ir
hacia donde veníamos, sino hacia el sitio donde creíamos que debíamos ir. Es decir, desde aquí reemprender el camino, ¿no? Con lo aprendido, reemprender el camino. Voy a incorporar al panel a José María, a David y a Claudio. Y voy a empezar a dispararos preguntas, porque tenemos una audiencia hoy realmente, una audiencia muy activa. Tenemos a José Nieto, que es uno de los clásicos de nuestro chat, donde cada día nos propone alguna pregunta muy interesante y nos dice lo siguiente: y aquel que quiera recogerla, que levante la mano y nos la contesta. Nos dice José Ángel Nieto: buenas tardes, gracias de nuevo, gracias a ti. José, mi pregunta sería: nadie tiene datos suficientes para garantizar las estadísticas y predicciones económicas, pero las más optimistas ofrecen un panorama de caídas de crecimiento para casi todos los países que ronda el 8% del PIB, que afectará al cómo vamos a vivir esta situación. ¿Realmente pensáis, los invitados, que tenemos la madurez emocional para aprender y asimilar la nueva realidad en esta ocasión? ¿Estamos maduros para entender este cambio? Yo creo que quizás Claudio es nuestro invitado más adecuado para esta pregunta. Claudio, adelante. Iba a levantar la mano respecto al tema de la emoción, ¿no? ¿Qué es el estado emocional sino una construcción social? Y el construirse como entidades, como individuos, como comunidades frente a los entornos que nos encontremos. Con lo cual, sin duda, habrá cada momento de crisis, ¿no? Y los compañeros antes lo mencionaban, cada momento de crisis ha necesitado un tiempo, ¿no? para que los sistemas, ¿no? Humanos sean resilientes y puedan, ¿no? reanudar las actividades económicas, sociales anteriores. Pero realmente yo creo que construiremos, ¿no? lo emocional frente al nuevo entorno que nos encontraremos de aquí a una semana y a unos meses. Con lo cual no viviremos con el mismo estado emocional lo que vendrá de aquí a una semana con las mismas sensaciones, con las mismas percepciones. Porque todo lo que vemos, la realidad realmente es una construcción social. Entonces la construiremos con un nuevo entorno, ¿sí? que realmente nos presentará nuevos desafíos, nuevos escenarios. Iñaki antes comentaba el tema de la crisis, ¿no? Y realmente el giro neoliberal que nosotros dimos como sociedad global en los años 80. En los años 80 nosotros hemos pasado de lo que llamarían los economistas, de un liberismo un capitalismo hibridado, ¿no? Política keynesiana del economista Keynes, al giro neoliberal, donde vamos y hemos ido hacia la privatización. Y en esos 40 años inevitablemente nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado a esos cambios. Positivo y negativo, hay muchísimos que han sido negativos, sin duda, sobre la percepción de riesgo y el aumento de estas desigualdades. Y ahí sí que estoy de acuerdo, sin duda, que en una primera fase, esta desigualdad económica serán latentes. Inevitablemente, la clase o quien tendrá más poder adquisitivo seguramente abandonará lo que se comentaba antes, el turismo de proximidad, que será probablemente solo al corto plazo. Luego inevitablemente esa desigualdad que conforman y la construcción de nuestra sociedad, por mal y bien que venga, se enfrentarán a un nuevo estado emotivo, y este nuevo estado emocional y emotivo lo construiremos. Muchas gracias, Claudio. Adelante, Iñaki. Sí, enlazando con Claudio, ¿no? que he recordado precisamente una frase de Galbraith, que es uno de los economistas más influyentes keynesiano, además del siglo XX, que decía, y además enlaza con una pregunta que le hiciste a Claudio, ¿no? Que dice: la memoria o la inteligencia de la sociedad, él creía que duraba solo una generación. Entonces, digamos que somos bastante dados a repetir errores, ¿no? Y enganchando con la pregunta que hace, efectivamente, si estamos maduros para
para obtener las lecciones adecuadas y tomar decisiones, ¿no? En el ámbito de la gestión de nuestros destinos, no solamente en el ámbito turístico, sino en el ámbito económico, ¿no? Y me da la impresión de que frente a otras crisis que hemos vivido en el pasado, ¿no? Crisis del 29, crisis del 88, la del 2008, sí que da la sensación, sí que tengo la sensación, yo soy una persona optimista, ¿eh? A lo mejor esto no está bien visto o es poco políticamente correcto, pero soy una persona optimista, ¿no? Y lo que observo, no en el ámbito institucional y político, sino en el ámbito de la sociedad, que sí que percibe una cierta responsabilización de entender que esta crisis, que representa un shock de oferta y demanda al mismo tiempo, tiene que ser solucionado atendiendo precisamente a las características de estos dos elementos. Es decir, creo que empieza a haber una gran preocupación por cómo va a evolucionar la demanda, el consumo. Es decir, se nos ha caído el consumo. Es decir, yo en este mes apenas he consumido nada, con lo cual ha incrementado mi capacidad de ahorro, y esto es un hecho positivo, ¿no? Pero es cierto que necesitamos consumo, necesitamos consumidores para que la economía se pueda levantar, y en particular en el sector turístico necesitamos viajeros, necesitamos turistas para que levanten la economía de nuestros destinos. Y después también soy consciente que hay una reflexión de que hay que hacer un parte de bajas, ¿eh? Lo comentaba David en su intervención, me parece, que decía, hay que hacer una reflexión sobre conocer muy bien qué es lo que las consecuencias económicas y sociales que tienen tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito del trabajo esta crisis sobre el sector turístico. Tenemos que hacer una reflexión sobre qué va a pasar con una buena parte de la oferta del sistema turístico de nuestros destinos a la hora de afrontar el futuro. Con lo cual, me da la impresión, por los discursos que veo, por lo que sigo en algunos debates, en que hay esta doble reflexión. Tenemos que preocuparnos por analizar cómo queda el campo después de esta crisis, cómo vamos a ser capaces de mantener una buena parte de la oferta de pequeñas y medianas empresas, que son las que constituyen el 90 y tantos % del sector turístico, cómo podemos afrontar esta cuestión, y a la vez, en paralelo, cómo somos capaces de sostener la demanda del sector turístico, ¿no? Y me da la impresión de que, de alguna forma, la mala gestión de algunas de las crisis pasadas, pues yo creo que sí que pueden contribuir a tener unas lecciones que nos permitan salir de esta crisis más rápido. Pensad que de la crisis del 29 se tardaron casi 30 años. En medio nos llevó una Segunda Guerra Mundial, precisamente porque nos fuimos como sociedad capaces de interpretar las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, las crisis que hemos vivido en los últimos años, digamos que la capacidad de recuperación ha sido más rápida. Si juntamos todo ese conocimiento y somos maduros, como plantea la pregunta, podremos ser capaces de recuperar la actividad económica en un corto periodo de tiempo. La crisis del 88, por ejemplo, la recuperación de la actividad económica se produjo prácticamente en un año. Las estimaciones ahora se hablan de 2-3 años. Si tenemos madurez y lucidez, a lo mejor podemos adelantar ese proceso, ¿no? Iñaki, no te vayas, porque tengo a Jorge García haciendo una pregunta para ti. Dice, para Iñaki, la famosa recuperación en V, que ya sabemos que no será así, ¿calculas de 2 a 3 años? ¿Qué medidas tienen que tomar las empresas del sector más importantes? Sí, yo veo más un Schwarz de Nike, que veo un modelo de crecimiento más de recuperación, más en esa forma de U, ampliada que en forma de V. Básicamente porque, como decía, es decir, le vamos a dar al play otra vez a la actividad económica, a la actividad turística, pero digamos que todo lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver con la gestión de infraestructuras, comentaba David antes, por ejemplo, vamos a tener que empezar a medir la capacidad de carga de espacios públicos y espacios naturales. Claro, vamos a tener que tener límite de carga de las playas, por ejemplo. ¿Y esto qué significa para un destino turístico? Pues significa cosas diferentes en función de dónde vivas. En el Mediterráneo, la capacidad de carga de una playa es realmente fácil de calcular. En el norte, que es de donde soy yo y donde es David, no es tan fácil. Nosotros tenemos mareas, ¿no? Con lo cual, la playa de la Concha en San Sebastián o las playas de Coruña, a una hora tienen un tamaño y a otra hora tienen otro tamaño. Con lo cual, esto va a hacer a exigir mucho a los destinos turísticos desde el punto de vista del análisis de cómo afrontar este nuevo modelo de desarrollo y de evolución del turismo. Algunas medidas que hay que tomar. Yo no es que tenga hecho un manual, es verdad que los destinos turísticos en general tienen manuales para gestión de crisis. Lo que pasa es que
claro, esta crisis que se parece más a un meteorito que a una crisis económica, pues ha, digamos, desarbolado todos los manuales que teníamos de gestión de la crisis. Pero sí que hay algunas cosas que creo que serían muy importantes. Primero, tener herramientas para analizar cuáles son las consecuencias en términos económicos y sociales de la crisis. Tenemos que saber analizar qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas, que son las que estructuran un destino turístico, porque vamos a tener que intervenir en el rescate de estas empresas. Tenemos que buscar mecanismos que permitan la liquidez, que permitan la financiación, y desde el sector público va a tener que trabajar con mucha empatía con el sector privado para sostener el eje vertebral de la actividad turística, que es el sector privado, ¿no? Es un sector que el papel del sector público es de acompañamiento, pero si se nos desmoronan las empresas, pues poca actividad turística vamos a poder desenvolver en un destino. Como decía José María, es decir, si no hay estructura de acogida en Teruel, pues no va a haber tanto turismo en Teruel, ¿eh? Lo que puede haber es un problema, ¿no? Después creo que es muy importante el analizar precisamente cuáles son las medidas concretas para el mantenimiento del sector, pero también del estímulo a la demanda. Frente al modelo de recuperación de la crisis del 29, que fue precisamente apostar solamente por intervenir sobre la oferta y desatender el lado del consumo, bueno, pues si queremos que la recuperación sea rápida, tenemos que tener medidas que vayan precisamente en torno al bienestar de las familias, de las personas, para que dentro de su nueva escala de valores, el turismo, el viaje, siga teniendo un papel importante, ¿eh? No solo desde el punto de vista emocional, que estoy seguro que lo tendrá, sino desde el punto de vista económico. Con lo cual va a haber que hacer políticas de incentivos precisamente a la participación de la sociedad en el hecho turístico. Después, un elemento que me parece muy importante, analizar claramente quién es nuestro ecosistema, es decir, quiénes van a ser nuestros aliados en este proceso de recuperación. ¿Con quién podemos trabajar conjuntamente? Y yo creo que estimular nuevos modelos de gobernanza y de cooperación público-privada van a ser claves a la hora de afrontar el nuevo modelo. Y por último, solo una cuestión, y es el momento de no regatear esfuerzos. Yo creo que la lección más importante, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, no es el momento de regatear esfuerzos. Tenemos que trabajar con intensidad, de forma cooperativa, pero tratando de poner todos los recursos necesarios para afrontar una crisis que en términos económicos va a ser muy importante, que efectivamente, que nadie espere que el año que viene vamos a estar en niveles de crecimiento como el 2019, se está hablando de 2-3 años de diferencia, pero los recuperaremos. Ahora, es muy importante cuál va a ser la calidad de esa recuperación, es decir, cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales del nuevo crecimiento del turismo. Si van a beneficiar solamente a una parte más pequeña de la población o si los beneficios del turismo se van a ampliar a capas más importantes de la sociedad. Gracias. Tengo una pregunta que yo creo que José María es el invitado adecuado para poder contestarla y nos pregunta Karen, si la manera y el espacio de consumir el ocio está cambiando, ¿por qué los destinos continúan promocionando modelo de destinos turísticos clásicos sin personas y poniendo en relieve el producto y no la cultura local, que es el eje de los pilares de sostenibilidad? ¿Por qué los destinos, José María, siguen promocionando producto en vez de basarse en esa cultura local? Pregunta de Karen. Karen, gracias. Vamos a ello. Perdonar, por cierto, que me he desconectado unos minutos porque ha caído un rayo, literal, o sea, me ha quitado la electricidad y he tardado 10 minutos en volver. ¿Desde dónde te escuchamos, José María? En la Sierra de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Igual, a 5 kilómetros de Jimmy Pons. Vivimos cada uno en su espacio, pero muy cerquita uno de otro, con lo cual le habrá caído otro rayo a él también, supongo. Estamos aquí en una tarde muy intensa. Pero no, bien, el tema es que los destinos, por desgracia, ven que esto funciona. O sea, nosotros trabajamos con muchos destinos, como decía, sobre todo extranjeros y lejanos, y el problema es que muchas veces tú vas a venderle un modelo nuevo de vamos a trabajar vendiendo más lo local, la persona, la experiencia, lo vivencial y toda esta serie de palabras que utilizamos los consultores, y al final te dice, pero es que a mí lo otro me funciona. Dice, me funciona la feria de toda la vida, me funciona la web de toda la vida y me funcionan los tour operadores de toda la vida. Entonces luchamos mucho con ellos para que vean que esto está cambiando. Entonces yo creo que ahora eso lo van a notar más, porque a mí también me preocupa una cosa que escuchaba en otro seminario esta mañana de un destino español, que no mencionaré, que decía, no, es que vamos a ir nosotros, claro, ¿quién se va a recuperar antes de esto? Los alemanes, los suizos y los nórdicos.
Y yo pensaba para mí, porque ahí no podía intervenir, digo, pues si por un lado todos van a Teruel y por otro los de la Sol y Playa, todos van a los suizos, los alemanes y los nórdicos, aquí no hay café para todos. Entonces yo creo que de alguna manera esto que les venimos contando, remodélate, reconstruye tus servicios, diseña cosas en las que haya una más intensivas en mano de obra local y no tan estandarizadas que te las pueden robar y llevárselas a otra parte, que es un discurso que muchos traemos, y mis compañeros también seguro, hace un montón de años. Yo creo que ahora es que no les queda otra, porque es como que de pronto todos se focalizan en una especie de tabla de salvación, pero es que todos cuentan lo mismo. Llevo varios días escuchando, como decía, y todos tienen un manual, un PowerPoint que se parece mucho. Digo, o se lo ha hecho el mismo, es una posibilidad, digo, pero aquí hay algo raro, digo, porque todos se van a lanzar sobre el mismo público. Entonces, yo creo que eso lo que nos obliga es a repensar, y esto puede ir para los estudiantes también, repensar mucho el soft skill, ¿no? El cómo yo tengo que ser de otra manera y no ser un robot, porque si soy un robot, pues si trabajo como un robot, me cambiarán por uno, ¿no? Pues evidentemente en esto vamos a tener que hacer un esfuerzo serio, pero para empezar los destinos, porque yo las cosas que estoy oyendo me están descorazonando bastante, te digo la verdad. Gracias, José María. Voy a trasladar una pregunta de Xavier Fonturgell a David. David, esta vez es para ti. Nos dice Xavier, ¿os habéis planteado que en determinadas situaciones aparezca el fenómeno de la turismofobia, pero ya no a partir de la saturación turística, sino bajo parámetros de seguridad sanitaria? Tourists go home, no contamines mi comunidad. Bueno, aprovecho para enviar un fuerte abrazo a Xavier y a algunos otros buenos amigos que veo que están conectados, como Pau, como Marc, hay algunos antiguos compañeros. Pues sí, de hecho hemos hecho ya esa reflexión respecto a también tener en cuenta al residente, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del residente? Porque los destinos turísticos, sobre todo los que estén acostumbrados a ciertos volúmenes amplios de visitantes, pues este año dirán, bueno, cuidado, porque si me van a inundar de gente, pues quizás... Entonces sí, es probable que tengamos que tener en cuenta un poco la perspectiva del residente, garantizar en primera instancia la calidad de vida y la protección de nuestros vecinos, ¿no? No sé si tanto como para que puedan surgir episodios de turismofobia sanitaria, pero sí que creo que los destinos tienen que trabajar también en ese vector de hablar con el residente para también de alguna forma garantizar su bienestar, ¿no? Sí que claro, tenemos muchos hoteles y hay que pagar muchos sueldos y generar empleo, pero el que vive ahí todo el año casi diría que es el con el que primero tenemos que hablar para que forme parte de la solución y no sea otro problema para el sector. Exacto, siempre decimos, ¿no?, que cuando hacemos cualquier actuación en un destino, siempre tenemos que tener en cuenta no únicamente el destino y la clientela, sino que hay muchísimos elementos alrededor y la comunidad local obviamente es el más impactado por esa actividad, ¿no? Por eso esa importancia de que la actividad se desarrolle en consonancia y que sea positiva, que aporte a la comunidad, que no se la coma, sino al contrario, que pueda aportar, la ayude a crecer, ¿no? Muchos amigos que os están saludando por aquí. Ana Salas López me pregunta que dónde puede encontrar publicaciones vuestras. Te recomiendo, Ana Salas, y a todos los que nos estáis escuchando, que podéis acceder al perfil de LinkedIn de todos nuestros invitados y ahí podréis ver pues, sus diferentes publicaciones y también os llevarán a los diferentes blogs o las diferentes páginas donde ellos comparten esta información. Tengo una pregunta desde Altagracia, desde Argentina, y es una pregunta de Mauro, que nos dice: ¿creen que los cambios que se vislumbran en temas sanitarios, de movilidad, de capacidad de carga, etcétera, continuarán desde el momento que se descubra una vacuna? ¿El descubrimiento de una vacuna va a cambiar lo que pensamos que va a cambiar? ¿Quién quiere quedarse la pregunta? Claudia, adelante. Gracias. No, respecto a si vamos a repetir patrones, realmente cuando hablamos de utilizar, digamos, lo que está pasando como una oportunidad,
es justamente intentar pasar, antes hablamos de promoción, había una pregunta sobre la promoción de productos. Yo creo que en el sector turístico muchas veces hemos cometido el error que yo llamo de la P, ¿no? En lugar de, empezamos por la promoción en lugar que por la planificación. Entonces realmente lo que ha sucedido en los últimos años que nos ha llevado, y eso nos ha llevado a temas de saturación, de sentimientos de hostilidad en algún contexto de destinos maduros, es realmente la falta de planificación y sobre todo de gobernanza, ¿no? Poner las comunidades al centro de la oferta, pero no como atractivo turístico, al centro de dinámica participativa. Y antes que saludo Xavier Font de la Diputación, por ejemplo, de la Diputación de Barcelona, hay instituciones que están trabajando, y aquí en Barcelona, por ejemplo, se ha trabajado muchísimo para cambiar, ¿no? Para cambiar este paradigma y pasar a un paradigma de gobernanza turística más que de mera promoción turística. Entonces, en este sentido, por ejemplo, es súper importante ver lo que nos estaba sucediendo. Inevitablemente, hace pocos meses hablamos de flight shame. Y justo nos sucede eso. Entonces, realmente, cuando decía, tal vez de una forma también provocadora, ya estábamos preparados, aunque nos parezca que no estábamos preparados para esta crisis. Realmente, esta crisis estaba más que anunciada, bajo cierto, ¿no? Si vemos a nivel de tendencia económica, sociales, culturales. Entonces, si algo tenemos que aprender y no pensar que el turismo sostenible sea solo un oxímoro, realmente trabajar en la maximización de los beneficios y en minimizar los efectos negativos. Es utópico pensar que el turismo no genere impacto negativo. Claro que los genera, pero la futura generación de turismólogos, como dirían nuestros compañeros brasileños que utilizan ese concepto de la turismología, ¿no? De los turismólogos y turismólogas, realmente se tendrán que enfrentar al futuro de un sector post-crisis, donde hay que minimizar esos efectos negativos. ¿Y cómo lo hacemos? Inevitablemente minimizando la percepción de riesgo negativo a través de la bioseguridad. Y eso tenía que ver con la pregunta si podemos llegar a tener incertidumbre entre las comunidades de destinos maduros. El tema de la planificación y dinámica participativa de gobernanza turística será crucial para el post-crisis a que nos enfrentamos en el sector turístico. Gracias, Claudio. Voy a cerrar este panel de preguntas con una de Esther, que me parece muy interesante y que os voy a pedir a cada uno de vosotros una respuesta. Nos pregunta Esther, ¿qué características compartirán las empresas turísticas que sobrevivan a esta crisis? ¿Hay algunas claves de supervivencia para ellas? ¿Qué van a compartir los supervivientes de esta crisis? Ya que te tenemos en pantalla, Claudio, arranca tú con la respuesta. Vale. Sin duda, nueva política de cambio. Nueva política de cambio, eso será algo que sí el sector en los diferentes ámbitos, desde los hoteles y el hospitality, pasando por las compañías aéreas, el tema de política de cambio, contratación y empleo. Hemos visto que inevitablemente en tiempo de crisis un gran efecto negativo, sin duda, lo tenemos en el tema del trabajo turístico. Entonces, eso sí que hay que mejorar ciertas condiciones, eso sin duda. El tema, sin duda, es la bioseguridad, ¿no? Saber, por ejemplo, la pregunta no será solo si es seguro este destino, que ha sido el post-2001, no solo si es barato, si es accesible, si es seguro ese destino. Ahora hablaremos de seguro en términos sanitarios. Y para hacer eso tendremos que trabajar de la mano con otra entidad pública con quien nunca habíamos trabajado, los Ministerios de Salud, la Secretaría de Salud. Tendremos que trabajar de la mano con alguien que realmente nunca se había acercado tanto a esos tipos de actividad, que la actividad turística, más allá del turismo médico que podríamos conocer como
como tendencia. Y luego tener planes de contingencia. Y eso lo mencionábamos antes. Inevitablemente no será la última crisis. Y eso lo vemos en la historia de la humanidad. Con lo cual, planes de contingencia para poder enfrentarnos a estos tipos de crisis y utilizar oportunidad para poder salir más fuerte de estas crisis y utilizarla para planificar, para poner en marcha dinámicas participativas de gobernanza turística. Gracias, Claudio. Iñaki, tu opinión. ¿Qué características van a compartir las empresas turísticas que sobrevivan a esta crisis? Pregunta de Esther. Pues como buen deportista, no yo, sino el sector, flexibilidad. Creo que la capacidad de ser versátil y tener capacidad de adaptación, que yo creo que de alguna forma complementa la intervención de Claudio, ¿no? Ponerle una palabra complementaria, ¿no? Es decir, la capacidad de entender cuáles son las necesidades de los nuevos clientes, ¿no? Lo que va a pasar en las pautas de consumo que se van a producir en los próximos meses o años, que yo creo que mucha gente está pensando cuál va a ser la próxima. Yo creo que la gente está preparada para que esta crisis que hemos vivido, seguramente dentro de unos años, espero que sea años, no meses, haya otra circunstancia excepcional, y yo creo que las empresas que tengan esa capacidad de adaptación, de conocer cuáles son las motivaciones y las preferencias de los clientes y tengan la flexibilidad y la versatilidad de adaptarse a esos cambios, yo creo que puede ser un elemento en común con aquellas empresas que tengan éxito, sí. José María, danos tu opinión acerca de esta acertadísima pregunta de Esther. Muy bien, pues es verdad, muy acertada la pregunta. Y me sumo a lo que han dicho los compañeros, pero yo creo que en esto, insisto en algo que ya dije antes, que es esos nuevos skills, ¿no? Lo que alguien llama soft skills por ahí y otros llaman poner a la persona en el centro. Yo creo que en los últimos años nos hemos pasado un poquito en cierta obsesión tecnológica, que nos ha venido genial ahora. Yo lo decía en una reflexión que mandé el otro día por ahí, nos ha venido genial para esta situación, pero nos ha hecho olvidar muchas veces que estamos a veces pariendo alumnos, digamos, con una capacidad tecnológica tremenda, que luego cuando estás con ellos, yo soy profesor también de varias escuelas de negocios y turismo, ni saben hablar, ni saben comunicar. Cuando se van a la cafetería están los chinos con los chinos, los alemanes con los alemanes, su capacidad de empatía es prácticamente nula, ni salen de juerga juntos. Entonces, si estos son los futuros directivos, digo, pues no estamos bien. Es decir, yo les insisto mucho a mis directores y a mis profesores, digo, esto hay que cambiarlo. Digo, estos alumnos no están preparados para la multiculturalidad, la diversidad, para una gastronomía diferente, no están preparados para nada. Digo, o sea, no son directivos del futuro. Y esto yo lo decía cuando no tenía ni idea del coronavirus. Entonces yo creo que ahora es mucho más grave esto, en el sentido de que el manual de supervivencia para mí es ese, el pensar mucho más en la persona, incluyendo el trabajador, porque ahora mismo están sufriendo mucho trabajadores del sector, precisamente por esa precariedad. Los de las subcontratas están sin pan que llevarse a la boca, pero así de fácil. Esto está ocurriendo ahora mismo, pero al mismo tiempo también la capacidad de cooperar, que somos un país con un festival de siglas y de logos y de asociaciones, y en cualquier sector turístico ridículo hay 40 asociaciones diferentes que son incapaces de tomar un café juntas. Yo creo que esto, si no somos capaces de resolverlo, de esta no salimos, ¿eh? O sea, yo creo que se resolverá porque tenemos que salir, pero que yo creo que para mí esa es un manual de supervivencia, esa capacidad de volver a colaborar, volver a negociar, poner un pool encima de la mesa, ceder espacios, y yo creo que con eso lo podemos hacer con relativa facilidad. David, voy a pedirte que cierres tú esta última pregunta, la ronda de respuestas a la pregunta de Esther, que era ¿qué características compartirán las empresas turísticas que sobrevivan? Bueno, este es un sector tan amplio y tan transversal que, claro, la respuesta no va a valer para todos o no tendrá la misma aplicabilidad para todas las empresas o todas las tipologías de empresas, ¿no? En primer lugar, las empresas que continúen operando se van a encontrar en un entorno competitivo diferente, porque puede ser que algunos de sus competidores ya no existen. Entonces hay que hacerse un análisis, un pestel de nuevo y un análisis del entorno competitivo para saber a quién nos seguimos enfrentando, ¿no? Y con quién podemos colaborar, pero sobre todo con quién estamos
enfrentando para ver cómo tenemos que reaccionar, reinventarnos, diversificar nuestra propuesta. Entonces, eso hay que hacerlo rápido, pero que eso, nuestro paisaje era uno y dentro de un mes y medio, cuando puedan volver a abrir, será otro y tendremos que reaccionar rápidamente ante este nuevo entorno competitivo. Luego, uno de los posibles riesgos es que las compañías quieran ser más ligeras, quieran ser más líquidas, es decir, que quieran tener unos costes fijos mucho más bajos ante posibles situaciones similares, ¿no? Esperemos que no vuelva a suceder, pero ante posibles crisis que tengan unos costes fijos mucho menos elevados o más bajos, ¿no? Entonces, que no nos lleve esa ligereza a continuar externalizando, porque ya hemos visto lo de la externalización en muchos ámbitos de profesionales de este sector, hacia dónde ha llevado, ¿no? Y un aspecto positivo puede ser que ampliemos un poco los servicios SaaS o los servicios en la nube, ¿no? Digamos que cada vez más nos vayamos alejando del papel y nos vayamos más aún, ¿no? Y que ya al final tengamos en la nube muchísimos más servicios que, como vemos, pues podemos más o menos seguir teniendo una reunión de trabajo entre nosotros gracias a estos servicios en la nube, ¿no? Seguramente yo creo que después del impacto inicial habrá un proceso o continuará el proceso de concentración a nivel de alojamiento, pero puede ser también a nivel de restauración. Y por último, y espero que esto sí sea cierto, refuerzo de la ética, es decir, que todos estos valores éticos de solidaridad, de apoyo entre todos que estamos teniendo y viviendo, pues que eso continúe, ¿no? Que la faceta ética de responsabilidad social corporativa que mostramos todos, pues que esto se quede en el ADN de las empresas. Somos 5 profes en esta tarde y como sé que dentro de nuestra audiencia tenemos muchísimos estudiantes, tanto de nuestro país, estudiantes españoles o que están estudiando en España, pero también tenemos muchísimos estudiantes de nuestros queridísimos países hermanos de Latinoamérica. Después de mis conclusiones, que la verdad es que hoy he tomado muchísimas notas y espero que nuestra audiencia, nuestros miembros de la comunidad que han asistido hoy hayan aprendido tanto como he aprendido yo esta tarde, después de estas conclusiones os voy a pedir una pequeña frase dedicada a esos estudiantes que son nuestro futuro, que son los que realmente van a construir esos destinos, ese sector, esa industria tal y como la queremos soñar, ¿no? Esos estudiantes a los que tenemos que ayudar a hacer realidad que este sea un sector mucho mejor. Y os leo. Decía Claudio que el ser humano es adaptativo. Por eso, a pesar de que, como apuntaba Iñaki, no tenemos referentes de otras crisis como esta en turismo, el sector se adaptará igual que nos adaptamos las personas que lo formamos. Para ello debemos entender que la crisis del turismo lo es también del modelo económico neoliberal y globalizado, que es la crisis de la legitimidad de ciertos organismos y modos de hacer, así como del papel del sector privado. Esto lo comentabas tú, Iñaki. Y pone a prueba el prestigio del estado del bienestar, un prestigio que debemos trabajar para recuperar. En esta nueva transformación del turismo, decía José María, que necesitamos grandes dosis de colaboración, de generosidad, de solidaridad para gestionar este nuevo planteamiento. Nos replantearemos la sostenibilidad para orientarla no tanto a lo ambiental, sino a lo económico y lo social. Y es que, pese a que la recuperación será lenta, estamos ante la gran oportunidad del sector para reflexionar sobre qué modelo turístico tenemos y cuál queremos. Y esto nos lo decía Claudio. Y añadía que es un momento para reforzar el eje ético por encima del estético. Yo de hoy, de esta tarde, de este Lobby Live, me quedo con el optimismo del que habéis hecho gala, pese a entender la gravedad de la situación, y me quedo también con esa idea de Claudio de que el ser humano es nómada, idea que todos recogíais y que nos hace estar de acuerdo en algo, más cerca o más lejos, antes o después, volveremos a viajar, porque está en nuestro ADN humano y esa es una de nuestras grandes fortalezas. Muchísimas gracias. Os voy a invitar a lanzar ese mensaje a todos los estudiantes que forman parte de Tourism Leaders Lobby, de esta comunidad que de momento nos reunimos martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde a través de estas emisiones, y a los que quiero que dirijáis vuestro mensaje. Adelante, David.
Bueno, pues Eva, en primer lugar, muchísimas gracias a ti y a Hostelea por la organización del evento. Y bueno, pues decir que esto es un pequeño paso atrás para volver con más fuerza, ¿no? Mucho más competitivos, habiendo aprendido. Y bueno, yo recuerdo cuando empecé a estudiar turismo en aquella época, en que va a sonar un poco viejuno, ni había internet. Cuando llegó al hotel en el que trabajaba, llegó el primer ordenador con Office, pues aquello era espectacular y era maravilloso poder jugar al solitario y te parecía el mayor avance tecnológico del mundo. Bueno, pues hemos vivido situaciones muy complicadas, de las cuales el sector turístico, como vemos, la tendencia siempre ha sido al alza. Esto es una piedra en el zapato complicada, pero seguro que volveremos mucho más fuerte. Y quiero también, bueno, lanzar un mensaje y un saludo muy cariñoso, como tú bien decías, a todos nuestros amigos, hermanos de Latinoamérica, y la necesidad de aprovechar para seguir trabajando en formarnos en herramientas de gestión. Es fundamental que estemos preparados para el futuro, ¿no? No sabemos lo que nos depara, pero disponer de las herramientas va a seguir siendo muy importante, y ya sea versión presencial o versión online, la necesidad de no parar nunca de aprender. José María, tu mensaje para todos esos estudiantes que nos siguen. Pues muchas gracias, Eva, y muchas gracias, Hostelea. Yo también me ocurre que eso, en los últimos 20 años hemos hecho como 80 y tantos proyectos de destino en Latinoamérica, con lo cual, de hecho, es más allí lo que trabajamos que aquí. Así que un saludo muy especial para los que están allá. Y sobre todo para mí, aparte de lo que ya comentaba, de esa flexibilidad y esa adaptabilidad, sobre todo es buscar esos nuevos modelos de cómo adaptarnos a este nuevo paradigma. Porque decir, un mensaje sería cambiar completamente la forma de abordar las cosas, porque como va a cambiar tanto todo, no nos sirve ya ni los modelos que teníamos, ni de gobernanza, ni de planificación. Posiblemente nuestros proveedores ya no nos sirvan, posiblemente nosotros como consultores vamos a tener que hacer un repaso total de qué es lo que estamos ofreciendo, porque yo ahora mismo no puedo plantarme delante de mis clientes a contarles la misma película. Es imposible, no tendría sentido. Entonces yo creo que en eso, ese es mi mensaje para los alumnos, es decir, incluso aquello que los profesores les estemos contando en las diversas escuelas, que empiecen a repensárselo todo, porque a lo mejor ellos van a ir un poquito más deprisa que nosotros, porque tienen más capacidad de adaptación cuanto más jóvenes es. Entonces yo estaría por ahí, y eso va también por los destinos más jóvenes, los destinos emergentes en los que estamos trabajando, tienen mucho más fácil adaptarse a un modelo nuevo de gobernanza más participativa y más horizontal que lo que hemos visto hasta ahora, que los destinos maduros, que como los nuestros, que lo harán, porque no les queda otra, pero les va a costar un poquito. Hay mucho establishment ahí que vamos a tener que trabajar duro, pero ahí estamos y lo haremos. Iñaki. Bueno, pues obviamente creo que si vamos a lograr salir bien de esta crisis será con talento, con lo cual necesitamos, ya no que las personas que están en edad de estudiar sigan estudiando, sino que todos, como decía ahora José María, nos preparemos, estudiemos y nos tratemos de adaptar al mundo de cambios que se nos avecina. Ya estábamos en un entorno absolutamente cambiante, vulnerable, difícil de agarrar. Pues a partir de ahora la complejidad se hace más grande, con lo cual tenemos que tener cada vez más conocimiento y tenemos que tratar de atraer más talento al sector turístico, ¿no? Con lo cual, solamente quería terminar eso, compartiendo ya que hemos hablado de economistas y de Keynes, ¿no? Me parecía una frase muy interesante de Keynes, que yo creo que de alguna forma retrata muy bien el momento en el que vivimos y que creo que es muy inspiradora, es que Keynes decía que cuando piensas que va a suceder lo inevitable, ocurre lo imprevisto. Bueno, pues así estamos. Preparémonos para estos imprevistos. Gracias, Iñaki. Claudio, vamos a cerrar esta ronda de saludos a todos nuestros estudiantes, a nuestro futuro del sector. No, sin duda el futuro del sector y agentes de cambio. Serán los agentes de cambio de un sector en plena transformación. Cada uno de nosotros y nosotras, cuando hemos entrado en ese sector, sin duda nos hemos enfrentado a los cambios del sector y de la industria turística. No será diferente para ellos. Y sí recordar en una nueva fase, después de ese momento, que cuando hablamos de sostenibilidad turística, no hablamos de un sector, hablamos de un enfoque. Y este enfoque sostenible, ético, como comentaba David, nos tiene que acompañar en nuestra nueva fase. Y sin duda,
si hay una sola cosa que nos hace libre, es leer e informarnos, con lo cual invito a utilizar también esos momentos para poderme informar. Antes no tuve la posibilidad, hay muchísima bibliografía, pienso por ejemplo desde los años 90, Brent Ritchie, que escribe sobre crisis en turismo, caos y disaster in tourism. Hay muchísima bibliografía, informémonos cómo prepararnos. Marina Novelli, que desde Brighton ha trabajado muchísimo sobre la crisis del ébola y cómo algunos países africanos, hay que aprender mucho en los países del sur, mucho más de lo que nos sugiere nuestra visión etnocéntrica y eurocéntrica muchas veces, cómo los países del sur a su manera han conseguido, por ejemplo, pasar la crisis del ébola, con lo cual aprovechemos para leer, es la única manera para ser libre y para que nuestro sector vuelva a brillar y nosotros mismos prepararnos a nuevos retos y cambios. Muchísimas gracias, David, José María, Iñaki, Claudio. Ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. A toda nuestra comunidad la invito a que consulte vuestros perfiles en LinkedIn y pueda aprender más con vosotros, pueda seguiros y pueda, por supuesto, disfrutar de todos los contenidos. Muchísimas gracias. Continuamos la conversación, cómo no, en nuestra página de LinkedIn, Tourism Leaders Lobby. Ahí vamos a mantener abierta esta conversación, la conversación de hoy sobre destinos, el tablero de juego de nuestro sector. Son ya casi 1.500 personas las que nos acompañan, las que formáis parte de esta comunidad y compartimos todos los contenidos, como sabéis, con 4 hashtags: Australia Inspira, Comunidad TLL, Compartir Saberes y Lobby. Además, como al inicio de cada emisión, vuelvo a insistir en compartir ese manifiesto que resume el espíritu también de nuestra comunidad, que aquí lo tenéis, y por supuesto también anunciaros, como lo hice ayer, las posibilidades que tenéis para participar en la comunidad Tourism Leaders Lobby. Podéis hacerlo de forma más activa o de forma menos activa. Podéis participar en grupos de trabajos como team leaders, como co-creators. En la página de LinkedIn tenéis toda la información, tenéis también links a diferentes formularios en los que podéis hacer vuestro ofrecimiento para colaborar con nosotros, para participar en la dinamización de diferentes grupos y diferentes temáticas que iremos construyendo. Gracias ya a todos aquellos que os habéis apuntado. Hemos recibido de este call muchísimas propuestas muy interesantes y de muchos profesionales de muchos diversos sectores dentro de nuestra industria. Mañana a las 5 de la tarde os espero, cómo no, aquí en LinkedIn, retransmitiendo en directo para todo el mundo, con mucho cariño para todos los españoles y también para todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Y mañana hablaremos de cómo va a ser la gastronomía profesional post-COVID. Y para ello he invitado a 4 personas maravillosas y con un gran conocimiento: Beatriz Romanos, Ignacio de Juan Creis, Pachi Larumbe y Pera Castells. Si queréis ir abriendo un poco la boca, buscar sus perfiles en LinkedIn para que los podáis conocer un poco mejor y mañana nuestras preguntas sean más enfocadas a su expertise. Os espero a todos mañana. Muchas gracias.